Hola, hola, el día de hoy vamos a crear una receta deliciosa y muy acorde a la época de Navidad y Thanksgiving. Voy a salirme un poco de mi zona de confort ya que este plato tiene influencia europea y proviene de Inglaterra, pero muy influyente aquí en Estados Unidos. De eso hablaremos más adelante. En la primera parte del video voy a enseñarte cómo hacer todo desde cero. Lo más importante es el relleno y la masa. Comenzamos retirándole toda la piel a las manzanas. Es súper importante que lo hagamos un poco rápido porque se pueden oxidar. Luego vamos a partirlo en 4 partes nuestras manzanas y vamos a retirar el centro de la manzana. Cortamos en rodajas de 2 a 4 milímetros máximo. Nuestro relleno, ponemos todas las manzanas en un bowl, añadimos el azúcar y el limón. Vamos a dejarlo reposar por 45 minutos. Vamos a transferirlo de bowl para poder tener mayor acceso a estas y poderlas mezclar mejor. Añadimos la canela y las especias que te gusten, puede ser también nuez moscada. Mezclamos y reservamos. ¿Sabías que el apple pie no es americano? Es de origen inglés. La primera receta registrada fue en 1381 en el libro The Form of Cury, escritos por los cocineros del rey Ricardo. En Estados Unidos tiene un significado súper especial, ya que representa la familia, la tradición y la prosperidad. Por eso es tan común comerlo en Thanksgiving. Iniciamos con nuestra masa. Vamos a poner sobre la mesa la mantequilla, que debe estar súper fría para que podamos hacer el efecto de laminado o masa quebrada. Vamos a poner un poquito de azúcar y sal para saborizar nuestra masa. Comenzamos a integrar todos los ingredientes. Vamos a utilizar este utensilio que yo le llamo raspe y vamos a hacer estos movimientos para no manipular la mantequilla y que se nos derrita. Vamos a añadir poco a poco, a 6 cucharadas más o menos o 7, los 90 mililitros de agua y vamos a seguir con nuestro utensilio. Vamos a comenzar a fresar la masa. ¿Qué es fresar? El término fresar significa trabajar la masa con la palma de la mano sobre la mesa. Es utilizado más que todo para las masas quebradas o arenosas. El objetivo es unificar la mantequilla y la harina sin amasar en exceso ni aportar mucha temperatura. Cortamos nuestra masa en 2 partes, una para la base y la otra para la parte superior, y la vamos a llevar a refrigeración por 1 hora. Pasada 1 hora vamos a estirar nuestra masa con un poco de harina y vamos a tratar de manipularla lo menos posible para no añadir mucha temperatura. Con un rodillo nos vamos a ayudar y vamos a comenzar poco a poco girando para que nuestra masa quede el grosor que necesitamos. Más o menos debe quedar de unos 4 milímetros por cada rollito de masa. Continuamos el proceso y recuerden que es súper importante ir rotando cada cara de la masa para que no se nos vaya a pegar. Luego, para ponerla en el molde, vamos a proceder a enrollar sin hacer ninguna fuerza y ponemos suavemente sobre nuestro molde. Recuerden, sin hacer presión. La presión solo se hace ya al momento de acomodar la masa en el molde. Ubicada la masa, vamos a proceder a terminar nuestro relleno. Añadimos la mantequilla y la harina que hacían falta en nuestro relleno de las manzanas. Vamos a mezclar y reservamos. Cortamos las tiritas que van a ir en la parte superior de la tapa del pie. Procedemos a poner todo el relleno dentro de la masa y la tartaleta y acomodamos suavemente sin que tengamos más relleno de un lado que del otro. Con mucha precaución vamos a proceder a poner las tiritas del cierre del pie. Recuerden que van a ir de maneras paralelas. Unas van a ir en la parte de arriba y otras en la parte de abajo. Esto con el fin de crear una ilusión como de rejilla. Repetimos el proceso con todas las tiritas. Pasamos un rodillo por las esquinas para retirar los excesos de masa.
Recuerden tener el horno precalentado a 375 grados Fahrenheit. Lo vamos a hornear por 35 minutos. Pueden ponerle un poco de huevo batido en la parte superior si quieren que quede un poco más dorado, pero eso ya es opcional. Vamos a proceder a cortarlo. Con nuestra porción lista y emplatada, vamos a proceder a ponerle un poquito de azúcar impalpable. Lo pueden acompañar con un helado de vainilla y un poco de salsa de caramelo o como ustedes prefieran. Yo lo prefería así más sencillo. Miren que al cortarlo todavía se ven las manzanas y se ve el relleno. En este video aprendiste paso a paso a cómo realizar un pie de manzana, cómo cortar las manzanas, cómo debes sazonarlas, qué tiempos debes de esperar y también aprendiste cómo hacer masa quebrada desde cero. En el próximo video estaré haciendo más recetas para Thanksgiving y todas las festividades que se vienen. Recuerden suscribirse y darle like al video.